Hola, muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Vamos ahora al capítulo número 5, por favor. Y vamos a darle lectura, iniciando desde el verso 1 hasta el versículo 7. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 7. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobrescalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Muy bien, gracias. Primero debemos de recordar, hermanos, que cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, y con esto también destruyó el templo del Señor que se encontraba en aquel lugar. Entre las cosas que saquearon del templo estaban las copas, estaban todos los instrumentos que servían dentro del templo. Y parte de ellos fueron llevados precisamente a Babilonia. En este contexto, al estar guardados todos estos instrumentos, copas de oro y demás, vemos ahora que ya para este tiempo, después de la muerte de Nabucodonosor, el rey que estuvimos estudiando hasta el capítulo número 4, y que la vez anterior estuvimos observando la forma en la que Dios trató con el rey Nabucodonosor, ahora estamos viendo que la escritura nos está hablando del rey Belsasar, para podernos enfocar en el tiempo que ha transcurrido ya. Estamos hablando aproximadamente que han pasado 30 años de la muerte de Nabucodonosor. Belsasar se menciona aquí como hijo de Nabucodonosor, pero en el texto original realmente no, la traducción más exacta no es hijo, sino es pariente, o inclusive, para decirlo más enfáticamente, era nieto de Nabucodonosor. Él era hijo de Nebónido, que se casó con la hija de Nabucodonosor, y de allí este rey fue un corregente al lado de su padre. Él realmente era el segundo en el reino, aunque aquí es visto en este capítulo la persona de él por la trascendencia que toma para el final del reino babilónico, ya que debido a lo que estudiaremos el día de hoy en este capítulo número 5 de Daniel, veremos cómo todo lo que este hombre conoció, aún por la historia misma de su abuelo, seguramente contado por su madre o probablemente haber vivido parte de esto en su infancia, podemos observar y mirar que este hombre no atendió ni aprendió realmente de lo que se vivió en Babilonia. Lo que estudiamos la vez anterior de la forma en la que Dios trató con el rey Nabucodonosor fue una enseñanza no solamente para él muy dura, sino también fue una gran lección para toda Babilonia, ya que aún
esto no fue hecho en un rincón, sino lo que ocurrió esos 7 años en donde él prácticamente descendió hasta el grado de una bestia, de un animal, y que anduvo prácticamente humillado. Fueron 7 años lo que esto ocurrió, hasta que después fue restaurado y Dios le dio la oportunidad de reconocer quién era realmente el que reina sobre todas las cosas, esto es el Señor Dios Todopoderoso, y se humilló y lo reconoció y dejó aún por escrito y dejó todo un legado, el testimonio de lo que a él le pasó, que a pesar de lo vergonzoso, dejó claramente un testimonio de las cosas que tuvieron que pasarle a él para aprender una gran lección. Pero vemos ahora, en el caso de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que no aprendió la lección. Lo vemos trayendo a 1000 de los príncipes que reinaban juntamente con él y Demónido a Babilonia, y vino con sus mujeres y sus concubinas, esto es, sus amantes. Hizo un gran festejo mientras estaban perdiendo ya territorio y estaba avanzando el reino o el gobierno de los medopersas, y estaban cada vez más restringiéndolos y sitiándolos a ellos, y en vez de verlos en una actitud diligente, preparándose, tomando estrategia de guerra y aún buscando quizás sabiduría de lo alto para poder aún mantenerse y defender el reino, lejos de esto, los vemos prácticamente en una fiesta, en un banquete lleno de todo tipo de excesos, de vino, eh, aún también de actos inmorales como acostumbraban en ese tipo de fiestas. Se había perdido la vergüenza a tal grado que no solamente llevaron a sus mujeres, sino hasta sus amantes. Y no es el momento de ser muy descriptivo en el tipo de fiestas que se vivían en este tipo de reinos, pero no solamente los romanos se caracterizaron por hacer todo tipo de banquetes con todo tipo de excesos, de todo tipo, sino ya desde el reino babilónico, ese tipo de fiestas eran algo que era su costumbre. Y Belsasar está haciendo una fiesta así, justo cuando prácticamente un gobierno poderoso los está invadiendo, donde miles de soldados de este reino babilónico, miles de soldados caldeos están muriendo, están prácticamente siendo acechados y turbados, y el ejército está siendo entregado a otro reino. Y todo esto, ellos están evadidos, están bebiendo, no solamente aún están adorando a dioses falsos hechos por manos de hombres, sino encima de todo esto, profanan lo sagrado de lo sagrado y traen los utensilios del templo, entre ellos las copas, los llenan de su vino, como mofándose y burlándose del Dios de los judíos, de los hebreos, y es en ese momento donde aparece una mano ante los ojos de este rey que queda turbado por lo que sus ojos empiezan a mirar y sus rodillas empiezan a golpear la una con la otra. La fiesta, el desenfreno, que tiene algo mucho que ver con la forma en la que vive esta generación también, que justo antes de la segunda venida del Señor es exactamente así como se vive. Se casaban y se daban en casamiento, comían, bebían, andaba cada uno tras lo suyo. Una generación que imita también,
que vive en un desenfreno en lo moral, en inmoralidad sexual, en borracheras y sobre todo una gran evasión y un fastidio hacia Dios. Esto es exactamente lo que vemos también personificado, no solamente en la figura de Belsasar, sino aún también en todo su gabinete y todo su reino. Y en este contexto, ante esta situación, una mano divina está poniéndole fin prácticamente a este poderoso y orgulloso y soberbio reino. Si seguimos leyendo del capítulo, es un capítulo largo, por eso solamente extraemos algunos de los versos para hablar de las cosas principales que pasan aquí. Y en el versículo número 17, seguimos leyendo hasta el versículo 23 de este capítulo 5 de Daniel y le damos lectura. Daniel 5, versículo 17 al 23. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Vemos aquí una participación activa de Daniel, pero cabe mencionar que Daniel tuvo que ser traído prácticamente por la mamá de este rey. Es la reina que entra en acción. Ella no estaba en la fiesta, pero se entiende que a causa del ruido y la excitación que se empieza a dar dentro de la sala donde está el banquete, entra entonces la reina, puesto que todos los sabios y toda la gente que él tenía como consejeros, ninguno pudo dar la interpretación adecuada del mensaje divino expuesto por una mano que le apareció al rey, una mano escribiendo sobre la pared. Aquí hay una situación interesante, y es que por muy inteligentes que sean los hombres, por mucha sabiduría que presuman los hijos de los hombres, hay muchas cosas en la vida que la verdad es que aún la inteligencia humana, aún la sabiduría de los hombres no alcanza, ni entiende, ni sabe qué hacer, ni cómo actuar ante ciertas situaciones en donde definitivamente solamente la mano divina puede dar una dirección adecuada.
Cabe resaltar que entre todos esos sabios y ese gabinete de consejeros no estaba Daniel. Daniel tampoco estaba en esa fiesta. No fue invitado, como suele suceder cuando una persona, por su vida y su testimonio, por sus creencias, por su forma de vivir, reprende de tal forma que no es bienvenido para muchos. Y más en un joven como este, que relativamente en su juventud se creía más sabio que 7 que saben aconsejar. Como la escritura misma dice que es en naturaleza del joven, una persona que en su juventud puede creer que todas se la sabe, y aún más cuando tiene consejeros y amigos y cree que todo lo entiende y todo lo sabe, y que el consejo, en este caso ya de un anciano, es menospreciable, y más aún cuando le tiene quizás por religioso. Pero vemos aquí que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y fue tal la necedad de este muchacho, de este joven rey, que no solamente volvió a repetir los pecados de su abuelo, en particular el orgullo, la vanidad, una mente y un corazón vanidoso, que por cierto, aun cuando, por ejemplo, Eclesiastés habla de vanidad, de vanidades, como en este mundo, mucho de la sabiduría humana solamente es vanidad, la palabra ahí significa humo. Y eso era exactamente lo mismo, muy parecido a cuando explicábamos el pecado de soberbia, que tiene que ver como con un globo inflado, que es exactamente lo mismo que la vanidad, es humo solamente, algo aparente, pero que realmente no hay fondo, no hay realmente lo que se necesita para enfrentar la vida. Y hoy vemos también una nueva generación plagada de rebeldía, una nueva generación, una juventud, una generación que se dice ser más sabia que los viejos, que se dice ser más inteligente y con un entendimiento más avanzado que los que quedan atrás. Mas, sin embargo, nunca como hoy podemos ver también esa necedad ligada en el corazón de esta generación que nos ha alcanzado y que estamos viviendo, esta mala generación. Vemos entonces cómo este rey vanidoso, este rey soberbio y orgulloso, no solamente repitió los errores de el rey Nabucodonosor, sino lo sobrepasó. Hay una frase que les ha atribuido a Napoleón o inclusive a otros autores o algunos otros pensadores que dice que aquel que ignora la historia está condenado a repetirla. O siendo más escriturales, la escritura, por ejemplo, nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que lo que está escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Y de tal manera que la Biblia nos habla acerca de que todo esto que ha sido escrito es también para no volver a repetir los mismos errores del pasado. Para eso están tantos testimonios y tantas historias como estas en la Biblia, para que nosotros aprendamos, no de que necesitemos nuevamente volver a cometer los errores y aprendiendo prácticamente dándonos golpes en la pared o dándonos nosotros también cayendo en los mismos errores y aprendiendo a la mala las cosas, sino la sabiduría que es dada de lo alto, que está escrita, que aún queda muchas veces los testimonios como el que en algún momento dado se le contó o pudo él en parte de su infancia, de su crecimiento, ver lo que le pasó a su abuelo, era para que él aprendiera de eso y no cometiese los mismos errores. Pero a la vanidad y al orgullo, a la cabeza dura de lo que ocurrió atrás, añadió algo,
cayó en un pecado de profanidad. No solamente en su corazón vanidoso y soberbio, no teniendo en cuenta a Dios, sino ahora hasta burlándose prácticamente o alejando como algo detestable lo de Dios. Y sabes una cosa, si Nabucodonosor tuvo un tiempo en donde tuvo un trato muy terrible sobre su vida, pero hubo un momento para que se arrepintiera y el precioso Dios tuvo misericordia para que este hombre entendiese. Aquí vemos una situación ya muy diferente. Se pecó contra más luz y Dios dijo, basta, y detuvo aún prácticamente de tope a este rey. Y terminó, ahora sí, el reinado babilónico. Y es entonces que por la hija de Nabucodonosor, la madre de este rey, es la que aconseja a que traigan al profeta, a aquel hombre ya para este muchacho, quizás un hombre viejo, y que por alguna razón no lo había hecho formar parte del consejo, para que escuchase palabras de sabiduría, sino tiene que haber una intervención aquí para que Daniel venga. Y esto pasa muy comúnmente. Hoy en día, la palabra del profeta es prácticamente menospreciada. Y este es el primer escalón para cuando Dios va a desechar a una generación, a una nación, a un lugar, a una ciudad, a un país, a una persona. El primer paso para esto es cuando echan de sus espaldas el consejo divino y se creen más sabios que Dios y que los consejeros enviados por Dios. Cuando nosotros veamos en la Biblia el menosprecio a la palabra de un profeta, nosotros estamos viendo, no está siendo menospreciada la vida de una persona. A quien realmente está menospreciando es a Dios. Y Dios llega un momento en que dice, basta, se acabó, no hay más oportunidad. Y entonces viene ahora sí la explicación que, habiendo traído al profeta, le es dado a este rey lo que significaba esa mano que apareció, ese dedo que no solamente pintó sobre la pared, sino ese dedo, esa mano divina, que es la que realmente dice cuando ya no hay más, cuando ya toda oportunidad llegó hasta ahí, cuando ese dedo nos puede señalar, o ya sea nosotros, para bien si somos dóciles, y para indicarnos el camino que tenemos que seguir, o para ponerse frente de nosotros y señalarnos y mandarnos a traer que ha llegado el momento de dar cuentas a Dios. Y ahora vamos a leer del versículo 24 de Daniel capítulo 5 en adelante, donde vamos a ver cómo una vez venido el profeta de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, del Dios viviente, y es descrito cuál es el significado de esa mano que apareció ante todo ese festín y esa orgía que se estaba llevando a cabo en ese lugar. Y dice así el verso 24 de Daniel capítulo 5. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro
y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vemos aquí que ya no hay una oportunidad como la que vimos en el caso de Nabucodonosor, porque a mayor luz, mayor responsabilidad de lo que hemos recibido y oído. Vemos aquí algo muy importante. Lo que Dios está diciendo a través de esa pared ante este rey es, en primer lugar, cuando dice Mene, Dios está diciendo, es suficiente. Hasta aquí. Como cuando un juez manda llamar a alguien. Ven aquí. Tekel, serás pesado. Y al ser pesado fue hallado falto. Es muy común esto cuando un pugilista quiere realmente formar parte de un combate y ser tomado en cuenta, que el fruto de su entrenamiento y de haber sido sabio para aprovechar el tiempo antes de ser escogido, antes de ser pesado, tuvo que haber sido obediente a toda una disciplina, a todo un trabajo que se tuvo que haber hecho para cuando sea pesado, tenga el peso adecuado e ideal. Sucede lo mismo también entre una gran cantidad de personas que empiezan a entrenar durante meses en un equipo de fútbol americano. Hay un tiempo en donde en el camino mucha gente es prácticamente echada a un lado y quitada porque no dio el ancho. Cuando llega el día en el que se va a escoger realmente quién va a formar parte del equipo, es el día del pesaje y es el último día en donde se mira si se cubren tanto los requisitos y se cumplió con las expectativas de lo que pedía el entrenador para poderte escoger, y en segundo lugar, que tengas el peso adecuado para formar parte del equipo. Llegará un tiempo en que el coach celestial, en que el Rey de Reyes y Señor de Señores, a todos y cada uno de nosotros nos va a llamar a cuentas. Y no solamente eso, sino también va a ser pesada nuestra vida. Es importante decir que al ser pesada nuestra vida, realmente ni nuestras buenas obras, ni nuestro conocimiento que hayamos adquirido, ni el haber sido personas que hayamos acudido a una iglesia o que hayamos tenido muchas oportunidades y buenas oportunidades de parte de Dios, inclusive en nuestra vida, suficiente para darnos a nosotros el peso adecuado para nosotros poder formar parte del reino de los cielos. En realidad, el único que puede darle peso y sabor a nuestras vidas es Jesucristo. Por lo cual yo quiero decirte y quiero terminar diciéndote en esta plática que esta enseñanza que vemos en Daniel capítulo 5 no solamente nos habla de la vulnerabilidad del hombre, que el hombre no es quien cree que es y que se las sabe todas. Nuestras vidas, como ya vimos en la enseñanza anterior de Daniel capítulo 4, aún lo que nos sea permitido hacer mientras estamos en esta tierra, se lo debemos a Dios. Y todo lo que tengamos y todo lo que seamos y todo lo que logremos,
Y si algo bueno pudiese haber en nuestras vidas, solamente se lo debemos al Señor. Solamente se lo debemos a Dios. En ese capítulo 5, no solamente volvemos a mirar la vulnerabilidad del hombre, cómo el hombre en sí mismo, su vida es humo, es neblina que pasa, como dice la Escritura, sino también el único que realmente puede completar, puede darnos el peso adecuado a nuestras vidas para que nosotros podamos formar parte del reino de los cielos, lo cual está en el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios no está que ninguno se pierda, no está que ninguno sea desechado, no está que ninguno se ha quitado y se ha puesto a un lado, como ocurrió con este rey y su reino, que fue hallado falto, como la escritura misma en la pared decía, y después también dice, fuiste hallado falto y serás quitado, y este reino es dado a los medopersas. Miramos cómo también Apocalipsis nos dice a nosotros que retengamos lo que hemos oído, lo que hemos recibido, para que ninguno tome nuestra corona, para que no sea que otro venga a heredar lo que era para ti, lo que era para mí, sino que realmente tengamos en mucho aprecio el llamado precioso que el Señor Jesucristo nos hace, porque aún no pudiendo nosotros pagar por nosotros mismos para poder realmente salvarnos y ser librados de la ira venidera, debemos de entender y comprender que si algo merecíamos cada uno de nosotros, era el infierno de fuego y la condenación eterna. Mas Cristo Jesús, amándonos, aún nos amó hasta el final y dio su vida y derramó su preciosa sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos de atender al llamado de Dios ahora que es tiempo, porque la vida en un momento nos puede ser quitada. Y sabes, aún los hombres, aún uno mismo puede matar el cuerpo, pero realmente tú no puedes quitarte la vida, porque eres un alma viviente que aunque este cuerpo dejase de funcionar, este organismo dejase de funcionar, tú seguirás viviendo. La muerte física no es solamente más que un paso, pero tú no dejas de existir. Pero qué terrible es pasar a ese paso y a la eternidad y no estar listo y preparado y no tener el peso cabal para podernos presentar delante de Dios. Ninguno de nosotros podemos dar el ancho y el peso. Solamente Cristo lo pagó por nosotros. Y es que solamente en Jesús estamos completos. Solamente por Cristo podemos ser presentados delante del Rey aquel día y que el Rey permita que podamos accesar a su reino y a sus bendiciones, pero no por nuestros méritos, sino porque Cristo pueda decir, yo lo compré. Él tiene mi señal, Él tiene mis marcas, mi sangre lo lavó y lo limpió. Él se arrepintió de sus pecados y me reconoció como su Rey y como su Señor. Él recibió mi salvación. Él recibió mi don perfecto. Independientemente de la edad que tú tengas, no seas necio, sino sé sabio y aprovecha la oportunidad y lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que llegado el momento, cuando cada uno de nosotros llegará el tiempo en que Dios ha determinado un fin terrestre, podamos tener el peso y podamos tener la aceptación y no el rechazo
del Rey que está sentado en su trono para juzgar a los vivos y a los muertos. Es una historia del Antiguo Testamento, es cierto, pero todo esto tiene un peso tremendo que tiene una gran relevancia, aún también en todo lo que el Nuevo nos anuncia con el Evangelio y las verdades que he traído ahora a memoria para hablarte de esto. Que no sea tu historia como la de ese hombre rico que dice el libro de Job. Rico te acuestas, pero por última vez. Abrirás tus ojos y nada tendrás. Se apoderarán de ti terrores, torbellino te arrebatará. Le eleva el solano y se va. Dios descargará, pues, toda su ira. ¿Por qué no mejor en vez de ese epitafio, de ese destino? ¿Por qué no mejor lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 18, que dice así? Y con esto terminamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las glorias venideras que nosotros han de manifestarse. Pero ¿para quién es esta palabra? Para que los que se entregaron y creyeron en Cristo. Para los que vivieron para Cristo. Los que tuvieron una vida completa en Cristo. Entonces, reunimos el peso, hermanos, amigos que me escuchan, para podernos presentar delante de Dios cuando Él guste y cuando Él lo determine. Estemos preparados, porque el Señor pronto regresará por segunda vez a esta tierra. Las señales nos los dicen. Y no solamente eso es cierto, también recuerda que aún esta pandemia nos recuerda que mucha gente muere, sea rico, sea pobre, sea viejo, sea joven. Mucha gente muere de un día para otro. ¿Estás preparado para presentarte delante del Eterno? Te pido que medites en esta palabra y que sea de enorme bendición para tu vida. Terminamos con una oración. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, porque no deja de enseñarnos y de amonestarnos sabiamente acerca del camino que tú quieres para nosotros y del destino que no quieres para nosotros. Dios, tenemos delante de nuestros ojos camino de vida y camino de muerte. Pon sabiduría en nuestras vidas para escoger el camino de vida que tú pones ante nosotros por medio de tu Hijo, Jesucristo. Te lo pedimos en su precioso nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y te damos las gracias por esta palabra, Señor, para nuestras vidas. Amén. Que el Señor te bendiga.